Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia, el devocio. Un año más, el agua convertida en vino. Un año más, no faltó sombra en el camino. Un año más, se sobrepuso la alegría. Un año más, de verte obrando cada día. Clamor de responder y consolar un año más. Hola, buen día, les saluda Viviana Peña Blanco, hoy con una parábola muy conocida, la del fariseo y el cobrador de impuestos, que está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, desde el verso 9 en adelante. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y mis amigos, con esta enseñanza de Jesús, que sé que les debe resultar muy familiar, podemos analizar la agudeza con la que el Señor hizo este relato, pero es que no lo hizo para herirlos, lo hizo para ayudarlos. Ese sigue siendo el propósito de la palabra de Dios hoy. 2 hombres fueron al templo a orar, uno fariseo y otro recaudador de impuestos. No se podrían haber reunido 2 hombres más distantes y distintos. El fariseo estaba en la parte más alta de la sociedad religiosa y el recaudador de impuestos en la parte más baja, viviendo con valores puramente materiales, porque es que a los recaudadores de impuestos se les mencionaba junto a los pecadores. Podríamos suponer que el fariseo, situado en esa altura, resultaría el más aceptable ante Dios. Quizá nosotros nunca comenzaríamos una oración exactamente con esas mismas palabras, pero ciertas expresiones revelan que en nuestros pensamientos están presentes nuestros méritos y lo que podríamos hacer y nuestra posición favorable al compararnos con otros. Y después de compararse con el recaudador de impuestos, el fariseo continuó diciendo: Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Bueno, la primera pregunta del día es: ¿usted se cree bueno? Porque es que la oración del fariseo es muy parecida a las nuestras. Gracias, Señor, porque yo no mato a nadie. Gracias porque no robo. Hago el bien a quien puedo. Ayudo a los necesitados. A veces oramos así, ¿verdad? Sí, pero ¿y las mentiras que todavía decimos? ¿Y los chismes? ¿Y la renegadera por lo que no tenemos, por la enfermedad, por la situación, la hipocresía, la indiferencia con Dios, nuestros pecados ocultos que otros no conocen? Esas, mis amigos, son oraciones farisaicas, las que hacemos aprobándonos a nosotros mismos. El Señor aclaró que aquel hombre estaba hablando consigo mismo, hablaba de sí mismo. Esa oración no llegó a la presencia de Dios. En cambio, el recaudador era un pecador, había caído muy bajo al convertirse en eso, en un cobrador de impuestos, porque como judío había negado su propia nación, habiendo renegado de su religión, le había dado la espalda a Dios. ¿Por qué?
Bueno, porque había preferido una profesión lucrativa y así poder acumular cierta riqueza, pero esa vida no lo había satisfecho tampoco. En su miseria, este pobre hombre cobrador de impuestos sabía que no tenía acceso al lugar del templo donde se manifestaba la gracia de Dios, y dice la Biblia, según acabamos de leer, que golpeó su pecho porque le dolía su pecado. Mis amigos, de eso se trata. Si Jesús se acercó a usted un día, la palabra de Dios se cruzó también en su camino, todo lo que el Maestro espera es que usted reconozca su error, que usted reconozca su pecado. Deje de fijarse en los de los otros. Estoy segura que nos basta y nos sobra con los propios que ni siquiera hemos solucionado. Recuerden lo que dijo Jesús terminando la parábola: pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Que tengan feliz día. Bendiciones. Un año más, el agua convertida en vino. Un año más, no faltó sombra en el camino. Un año más, se sobre